Hola mis amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme como cada semana. Ya estamos llegando al final del año, al final de la clase del Antiguo Testamento. Como siempre les he dicho, es un placer para mí estar con todos ustedes a través de las Escrituras y creo que es una frase repetitiva el decir de que el objetivo no es solamente brindar información, sino brindar alternativas para que puedan aprender y enseñar ese conocimiento a las demás y sobre todo quedar pensando, meditando o tener algunas más alternativas de cómo son las escrituras y cosas que nos pueden ayudar a acercarnos más a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo de una clase, creo que empecé diciéndolo eso a comienzo de año, es venir a Cristo. El objetivo de una iglesia es que sus feligreses, sus miembros, vengan a Cristo, que una clase, un maestro, cumpla el objetivo de traerlos a Cristo. Un mensaje dominical, un mensaje en el púlpito, un mensaje que se dé, debe ser el objetivo siempre que las personas vengamos a Cristo. Y creo que ese es el objetivo ha sido de la clase, ¿verdad? El poder aprender más de Cristo, obviamente a través de las escrituras, a través de como es el Antiguo Testamento, y para ello, obviamente, se usa los profetas que hemos estado conociendo en todo el Antiguo Testamento. Así que para mí es un honor estar a través de este canal y poder compartir algunas escrituras, algunos libros, como es el Antiguo Testamento. Nos toca la semana del 12 de diciembre al 18 de diciembre y veremos el último libro del Antiguo Testamento como es Malaquías. El libro de Malaquías veremos en esta semana, el último libro. Así que empecemos porque hay mucho por aprender todavía. Todavía no se acaba el Antiguo Testamento, así que tenemos que terminar bien el Antiguo Testamento. El título de la clase se llama, lo ha titulado el manual, Yo os he amado, dice Jehová. Está basado en el versículo 2 del capítulo de Malaquías, donde dice, Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Fin del versículo. Así es el título de la clase. Yo os he amado, dice Jehová. Wow. Siempre el Señor demostrando su amor a su pueblo. Creo que eso lo hemos visto desde el Génesis hasta Malaquías. Siempre Jehová demostrando amor hacia el pueblo, hacia las personas. Veamos en qué nos hemos quedado, más o menos, para poder seguir con la historia y cómo termina el libro de Malaquías. Veamos en qué nos hemos quedado para tener una idea. ¿Verdad? En una idea de la cronología y para seguir entendiéndolo. El tiempo que sigue avanzando, la semana pasada vimos a Ageo, el libro de Ageo y el libro de Zacarías, que les manda que reconstruyan el templo. Y ahora la profecía de Malaquías se habló más o menos alrededor del año 430 años antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Como ya lo he repetido, están disminuyendo los años. ¿Por qué? Porque es antes de Cristo, se disminuye o sea, los años están viniendo en forma decreciente, por lo tanto quiere decir que faltan 430 años para qué? Para que nazca Cristo. Por eso se llama 430 antes de Cristo. Es decir, faltan más o menos 430 años, 430 para que nazca Cristo, ¿verdad? Cristo nació en el año 1, no existe el año 0. Eso también lo he mencionado. La primera parte del libro de Malaquías, del capítulo 1, más o menos, está dirigida al sacerdocio, los primeros capítulos, el 1 y el 2, capítulo 1 y 2, está dirigida al sacerdocio, reprendiéndolos por su negligencia en el servicio de Dios, tal como ya lo hemos mencionado. Este es un problema continuo en el pueblo de Israel, la negligencia que tienen. Las fechas exactas del ministerio de Malaquías no se conocen, no es algo exacto. El nombre de Malaquías es único en el canon hebreo, significa mi mensajero o mi ángel,
pero puede ser una forma abreviada del mensajero del Señor, aunque sabemos muy poco sobre él y la historia de su vida. La revelación de los últimos días deja en claro que fue una persona importante. Eso se menciona en el libro de Malaquías en Doctrina y Convenios, es mencionado. Y Malaquías no es, pues, no lo tratan como cualquiera, el profeta José Smith lo trata como un profeta importante. Eso lo vemos en Doctrina y Convenios, que es tratado el profeta Malaquías como un profeta importante, en Doctrina y Convenios 138, el versículo 46, si es que quieren corroborar. En el libro de Mormón, a los nefitas y lamanitas, el Salvador resucitado también citó secciones de las profecías de Malaquías. Es interesante. Cuando Cristo se aparece en este continente a los nefitas, a los lamanitas, declarando que el Padre mismo le había mandado hacerlo, Jesús menciona, Jesús resucitado ya, menciona las profecías de Malaquías. La razón, dijo, era para que se dieran a las generaciones futuras. Eso lo encontramos en 3 Nefi 24:1, en el capítulo 26, versículo 2 también. Esas generaciones fueron ¿quiénes? Fueron los hijos justos de ley, que establecieron la sociedad perfecta después de la venida del Señor. Hay que entender que cuando Cristo vino a las Américas, se formó una sociedad justa, pues, ¿no? De los hijos de ley, una sociedad casi perfecta. Obviamente que luego pues vino su destrucción, pero al comienzo fue una sociedad perfecta. Ahora, ese pueblo necesitaba pues las palabras de Malaquías, porque no lo tenían, para entender la nueva dimensión que tomó la obra del Señor. Ahora, ¿y por qué? Porque ahora ya había cumplido su misión terrenal Jesucristo. Esto hay que entenderlo bien. Él ya había cumplido su misión terrenal Cristo, y cuando Cristo ya viene como un ser resucitado, y hasta ese momento la mayor parte de la preparación había sido para su primera venida, la cual los nefitas ya lo estaban experimentando y disfrutando. Ahora, a partir de ese momento sería para su segunda venida. Eso hay que entenderlo. El pueblo nefita y lamanita experimenta un cambio radical inmediatamente. Antes de la venida de Cristo, ellos están viviendo una ley, obviamente una preparación para la venida de Cristo, lo que ocurrió cuando Cristo vino a las Américas. Pero después de eso, ellos tienen que vivir algo diferente. ¿Qué es lo que tienen que vivir? Tienen que experimentar un cambio en el sentido de que ellos tienen que ya vivir para la preparación para la segunda venida. Las palabras de Malaquías revelan no solo eventos clave, sino también la naturaleza de la obra que prepararía para esa venida. El Salvador usó las palabras de Malaquía como la base de su segunda venida. Obvio, ¿verdad? Es entendible. Si ya estaba Cristo, entonces ahora había que prepararse ¿para qué? Para la segunda venida. Creo que eso está muy claro, pero a veces lo obviamos o a veces lo pasamos por alto, pero ese es el objetivo. Hay que entenderlo, que a partir de cuando Cristo viene a las Américas, que está en 3 Nefi, capítulo 11, bueno, es conocido, ¿verdad? A partir de ahí ya en adelante se habla acerca para la segunda venida, una preparación para la segunda venida, lo que nosotros también estamos. Nosotros todos estamos preparándonos ¿para qué? Para la segunda venida. Obviamente el Antiguo Testamento es una preparación ¿para qué? Para la primera venida de Cristo. Creo que eso tenemos que entenderlo y tenemos que saberlo. Todo el Antiguo Testamento lo que pasa es una preparación para recibir al Cristo, su nacimiento, para verlo en su primera venida. Más adelante ya vemos, y nosotros lo experimentamos, todo esto, lo que estamos viviendo ahora ya es una preparación para la segunda venida. ¿Ok? Ahora, entramos al libro de Malaquías. Malaquías habló con los exiliados. Exiliados, como ya lo hemos dicho, son las personas obviamente que salieron de Jerusalén, se fueron a Babilonia, los sacaron, fueron conquistados por ellos. Y Malaquías habla con ellos, los exiliados, unos 100 años después de que ellos han regresado, más o menos, para tener una idea. Ya regresaron a Jerusalén, han pasado 100 años, entra Malaquías. La profecía de Malaquías se construye alrededor de 7 preguntas
que el pueblo le hizo a Dios. Si has leído el libro de Malaquías, vas a encontrar muchas preguntas, pero sobre todo 7 preguntas importantes. En base a eso se construye alrededor de esas 7 preguntas, se construye lo que el pueblo le hizo a Dios. Estas preguntas revelan sus corazones incrédulos, desanimados y pecaminosos. Por ejemplo, la primera pregunta que vamos a ver, lo vamos a analizar esas 7 preguntas, es ¿en qué nos has amado? Hace esa pregunta. Malaquías capítulo 1, versículo 2. ¿En qué nos has amado? El pueblo le pregunta a Dios. Y Dios obviamente le hace recordar que eligió a Jacob, que Jacob sabemos ya que es Israel, su origen de este pueblo. En otras palabras, ustedes son los elegidos, le dicen otras palabras. Son su pueblo elegido. En otras palabras, ellos hacen la pregunta, ¿en qué nos has amado? O sea, ¿cómo nos has amado? Hey, ¿cómo no los voy a amar? ¿Ustedes cómo se llaman? Israel. ¿Y de dónde proviene el nombre? De Jacob. ¿Y a quién yo elegí? Yo elegí a Jacob, a Israel. Desde ahí los amo. Hay que recordar que habían 2 hijos. Jacob, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y el otro hijo, Esaú. Ambos, obviamente gemelos, mellizos, nacieron, ¿verdad? Y obviamente Jehová eligió a Jacob. De ahí proviene el pueblo de Israel. Entonces, por eso se llaman israelitas. Y el pueblo le pregunta, ¿en qué nos has amado? ¿Cómo nos has amado? Hey, gracias a mí existe. Es lo que les está diciendo. La segunda pregunta. La segunda pregunta lo encontramos en Malaquías capítulo 1, versículo 6, que le dice, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios le pregunta a los sacerdotes de Israel por qué han mostrado tan poco respeto y honor hacia Él en sus sacrificios. Son los sacerdotes del pueblo y no son cualquiera. Son los encargados de tener el nombre de Dios en alto, de hacer que todo se cumpla. Pero aún los sacerdotes habían caído. Es por eso esa pregunta que sale, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, pues mis sacerdotes han menospreciado. Terrible, porque ellos eran la parte pues íntegra que tenía que representar al pueblo. La tercera pregunta es en el capítulo 7 de Malaquías, capítulo 1, versículo 7, Malaquías 1:7, que dice, ¿en qué te hemos profanado? Estos sacerdotes ofrecían pan inmundo hacia Dios y ofrecían animales que estaban ciegos, cojos o enfermos. Es decir, los sacerdotes y el pueblo intentaban dar a Dios las cosas que el gobierno mismo no quería aceptar como tributo. Los animales cojos trataban de hacerlos aparentar que estaban sanos y como sabían que ya no servían, lo ofrecían para los holocaustos, cuando el mandamiento era que tenían que ser perfectos, porque era un simbolismo de la expiación de Jesucristo. Ahora vamos a leer en el versículo 10 del capítulo 1, que está en la diapositiva, dice, también, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Después de unos pocos años de la dedicación del segundo templo, porque ya pasaron como 100 años, los judíos se volvieron mundanos e indignos de administrar los ritos sagrados en el templo. Otra vez. El libro de Malaquías es la protesta de un gran profeta contra la corrupción y la indignidad, obviamente la indignidad del pueblo. No sabemos cuánto tiempo estuvo dispuesto el Señor a aceptar las ordenanzas realizadas en este templo después de su dedicación. Eso no sabemos el tiempo, pero no pueden haber sido muchos años. Uno de los últimos profetas ve que la administración del templo es un caos. Y luego hay un periodo de 400 años sin profetas. Malaquías viene a ser el último profeta, 400 ya lo mencioné, empieza más o menos 430, más o menos 400, y de ahí hasta que venga Cristo, hasta el nacimiento de Cristo, no hay profetas. Los profetas desaparecen. Es interesante cómo vivirían los judíos. Todo indica que no es nada bueno lo que se le venía. Obviamente, algo terrible.
Ahora en el versículo 11 de Malaquías capítulo 1 dice, mi nombre será grande entre los gentiles. A medida que avanzamos a través de las páginas del Antiguo Testamento, nos hemos encontrado con un pueblo que se ha vuelto cada vez más nacionalista. Ser judío se volvió más importante que ser justo. Es increíble, cambiaron en todo el paradigma. Esto fue especialmente cierto en los días del Salvador. Eso ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, ya lo conocemos por historia, ¿verdad? Por las películas, por todo lo que conocemos. Los judíos se jactaban. Nosotros somos la simiente de Abraham, decía. Descendientes de Abraham, en otras palabras. Como si eso fuera pues todo lo que importaba. Eso lo dice en Juan capítulo 8:33. Pero el linaje de Abraham no fue suficiente. El Señor buscaría otro pueblo. Ya era tiempo de extender su misericordia a los demás. ¿Y a quién buscó? A los gentiles. El Señor extiende más su evangelio a los gentiles. Ahora en Malaquías capítulo 1, el versículo 13, avanzando, dice, además habéis dicho, he aquí, qué fastidio es esto, y lo olisteis con desprecio. Fin del versículo. Malaquías trató de enseñar al Israel de su tiempo los principios razonables de causa y efecto, preguntándoles si pensaban que Dios sería misericordioso con ellos simplemente por ser quienes eran. Algo que no entendían los israelitas era que cuando uno enciende un fuego en el altar es por una razón. Asimismo, uno debe tener un propósito sincero en mente al ofrecer sacrificios y hacerlo con rectitud, o el Señor no va a aceptar las ofrendas ni bendecirá al adorador. Esto es la esencia de los sacrificios, o de entrar en el templo, o de ir a las reuniones sacramentales. Los judíos habían tergiversado los sacrificios. En otras palabras, no cumplía el objetivo el sacrificio. Si nosotros vamos a una reunión sacramental y no cumplimos con el objetivo, nos vamos a pelear, nos vamos a chismear, nos vamos a hacer otras cosas menos a acercarnos a Cristo. Entonces, ¿para qué vamos? Es la pregunta. ¿Para qué? Si nosotros vamos al templo, ¿cuál es el objetivo? Acercarme a Cristo, recibir revelación en mi vida. Pero si al contrario, me encuentro con un hermano, me peleo, discuto, no extiendo mi amor, no le extiendo la mano de poder acercarme como hermano que es o hermana que es. Al contrario, me encuentro con alguien y solamente estamos hablando mal de otra persona o me voy para hacer otras cosas, menos cumplir el objetivo que es venir a Cristo, entonces ¿para qué vamos? ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué vamos? Y lo mismo estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ellos hacían sus sacrificios. Por supuesto que lo hacían. Y en el tiempo de Cristo ellos cumplieron, ¿verdad? Sabían. Por eso Cristo viene y encuentra el templo lleno, haciendo sacrificio. La pregunta era, ¿para qué? ¿Tenía valor? No. Y Cristo lo rechaza. Dice, no, no sirven. No sirven sus sacrificios. No se cumple el objetivo. Se cuenta la historia, por ejemplo, de un hombre, eso lo escuché hace tiempo, a regañadientas pagó su diezmo, golpeando el sobre el escritorio del obispo. Declaró, obispo, aquí está su maldito diezmo. Así le dijo todavía, aquí está su maldito diezmo. El obispo volvió a deslizar el sobre el escritorio y respondió, hermano, si esa es su actitud, entonces el Señor no lo quiere. El Señor no quiere nuestro diezmo, por si acaso. Él no quiere nuestras ofrendas de ayuno. Él no quiere que asistamos a nuestras reuniones si tenemos la actitud equivocada. El Señor quiere o requiere el corazón y la mente dispuestas. Doctrina y Convenios 64:34. Si no estamos dispuestos a darle ninguno de los dos, entonces Él no tiene interés en nuestra demostración externa de religión.
A estas alturas ya se puede decir, no perdamos el tiempo con la religión. Si no estamos dispuestos a lo que el Señor ha mandado, Él ha mandado que le demos nuestro corazón y nuestra mente bien dispuestos. Gran enseñanza, gran enseñanza. Si yo no doy mi diezmo con el corazón y mi mente dispuestas a dar, no de dolor, sino de satisfacción de que estoy dando algo al Señor, no sirve el diezmo. Una vez más, no sirve el diezmo. Y mi ayuno tampoco sirve, pues. Tampoco. Ya lo vimos en una sección, ¿verdad? En Isaías, creo, si no me equivoco. Vimos cómo deberían ser los ayunos. Si estamos esperando que termine el ayuno para ir en una comelona, pues no se cumple el objetivo. Si estamos esperando porque nos vamos a reunir a celebrar el terminar el ayuno, pues no está cumpliendo el objetivo. Y el diezmo tampoco cumple el objetivo, que vamos a ver en esta clase, en esta última lección. El Señor no necesita nuestro diezmo. Eso tenemos que tenerlo claro. No, pero yo lo que doy, no necesita tu diezmo. Para nada. Está tranquilo, quédate con tu diezmo, quédate con tu dinero. Debemos darlo de una manera desinteresada. Debemos darlo sin dolor. ¡Hey, qué gusto! Yo lo doy, sin que sepa mi mano izquierda. Toma, ahí está mi diezmo. Feliz y contento. Gracias y dando gracias, haciendo una oración antes de dar el diezmo, agradeciendo a Dios. Obviamente doy el diezmo en una forma que nadie se entere, porque eso no es el objetivo. Cumplo con lo que da, doy mi ofrenda de ayuno generoso y de esa manera el Señor se satisface. Avanzando, vemos en el capítulo 2, habla en contra de los sacerdotes, su trabajo no era bueno, no ayudaba al pueblo, había caído en la profanación y obvio que Jehová se había cansado pues de ello, ¿no? Por eso la cuarta pregunta es Malaquías capítulo 2, versículo 17. El pueblo de Dios en los días de Malaquías estaba deprimido. Y le dice en el versículo 17 de Malaquías, ¿en qué le hemos cansado? El pueblo de Dios en los días de Malaquías ya estaba deprimido, estaba desalentado porque parecía que los cínicos prosperaban y tenían mejores momentos que los piadosos, algo que siempre a veces ocurre. Esto los llenaba pues con dudas e incredulidad y se jactaban de que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, como a veces uno piensa. Cuando se comparaban a ellos mismos con otros, ellos pensaban que era injusto de parte de Dios el bendecir a otros y no a ellos. Sin embargo, su pregunta mostraba que ellos no entendían que les daría el Dios de justicia. No entendían. A veces en la actualidad también pensamos lo mismo. Creemos que nosotros y solo nosotros merecemos las bendiciones y no los demás. Y que no es justo que los demás sean bendecidos y no nosotros. O que los demás progresen más y nosotros no. Más que cansado, Dios estaba ofendido. Se ofende cuando hacemos esas comparaciones y le acusamos a Dios que no nos bendice. Siempre hay esa pregunta, pero el otro progresa y yo sigo igual. ¿Por qué? No es justo. Siempre decimos a veces eso. Ahora veremos el capítulo 3, donde dice en el versículo 1, Malaquías capítulo 3, versículo 1, que está en la diapositiva, y dice, he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. El mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía, es una profecía, tiene una aplicación doble, dual, una aplicación doble. El Señor dijo que primero se refería a Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera aparición del Salvador. ¿Dónde lo dice eso? Mateo capítulo 11, versículo 10. Eso todos lo saben, pero lo que muchos ignoran es que Juan el Bautista también fue el primer mensajero angelical en otorgar las llaves del sacerdocio y la autoridad en nuestra dispensación.
preparando obviamente el camino para la segunda venida del Salvador. ¿Y dónde dice eso? En Doctrina y Convenios la sección 13, Doctrina y Convenios, sección 13. Ahí es donde Juan el Bautista se aparece a José Smith y a Oliver Cowdery en el río y les confiere, obviamente a través de un bautizo, les confiere el sacerdocio de Aarón. ¿Para qué? Preparando el camino. ¿Para qué? Para la segunda venida del Salvador. Juan prepara el camino para la primera venida y Juan prepara prepara el camino para la segunda venida. Es una sección muy conocida, la sección 13, eso lo conoce todo el sacerdocio arónico, donde se da el sacerdocio menor a José Smith, pues, ¿no? Y Oliver Cowdery. Ahí empieza el camino a la segunda venida con respecto al sacerdocio. Después se recibe el sacerdocio mayor o sacerdocio de Melquisedec al mes siguiente. José Smith preparó el camino para la segunda venida del Señor al recibir las llaves y los poderes de los sacerdocios arónico y de Melquisedec y la plenitud del Evangelio. ¿Que se encuentra dónde? En el libro de Mormón. Eso dice Doctrina y Convenio, sección 20, ¿verdad? El versículo 9. Ahora, por medio de él, de José Smith, se restauraron las bendiciones del templo y las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Por medio de él se restauró el reino de Dios en la tierra con todas las llaves, derechos, poderes y autoridad necesarios para la salvación de los hombres, que nunca serán quitados de la tierra. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscáis. Malaquías está hablando de la segunda venida del Señor, cuando vendrá a sus templos en Jerusalén y la nueva Jerusalén. Esta será pues una aparición pública, un evento para todos aquellos dignos de asistir al templo. Por cierto, hay que saber que el Señor se apareció ante José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Pero eso no cuenta porque no es una aparición pública, sino es una aparición privada. Así que no podemos decir, no, pero ya se apareció. No, eso no cuenta. Y vendrá súbitamente a su pueblo, dice el versículo 1, el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis. Esa aparición pública, eso sucederá ya, obviamente, de la segunda venida. Interesante lo que se viene, las profecías. Ahora en Malaquías capítulo 3, versículo 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esa es la pregunta que se hace. ¿En qué hemos de volvernos? La apostasía es uno de los temas principales de Malaquías. Como el profeta Éter o el profeta Mormón, al final del libro de Mormón ya están cansados de predicar y predicar. Malaquías está predicando a un pueblo que se está volviendo cada vez más malvado. Han tenido religión durante mucho tiempo, están cansados de eso, cansados de los requisitos de su religión, sin una relación real con Dios, no entendieron para nada el evangelio preparatorio para recibir a su Salvador. No olvidemos que las cosas que Satanás quiere destruir primero son el sacerdocio, las ordenanzas y los convenios. Podemos ver en Malaquías que el sacerdocio está pervertido, las ordenanzas han sido abandonadas y los convenios corrompidos. Satanás ha hecho bien su trabajo, ya estamos en el año 400 a.C. aproximadamente. Los asirios y los babilonios habían dispersado la mayoría de los israelitas y el último de los profetas que dejan sus escritos en el Antiguo Testamento, Malaquías. Y Malaquías ya había terminado su tiempo de servicio. Así que un nuevo periodo de apostasía y oscuridad espiritual cayó sobre Israel. Malaquías es el último profeta que dejó escritos en el Antiguo Testamento, pero no indica que es el último profeta del Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes. Lo repito nuevamente, Malaquías es el último profeta que dejó escritos en el Antiguo Testamento,
pero no indica que es el último profeta del Antiguo Testamento. El último profeta del Antiguo Testamento, creo que ya lo he mencionado en una clase, es Juan el Bautista. Hasta ahí llegó el sacerdocio arónico. Hasta allí llegó la tribu de Leví y en el Nuevo Testamento empieza el sacerdocio mayor o de Melquisedec, obviamente con Jesucristo. La súplica del Señor a un pueblo apóstata es la misma. Vuélvete a mí, volveos a mí, y yo me volveré a ti. Y ahí surge la quinta pregunta. ¿En qué hemos de volvernos? Dice al final el versículo 7 en Malaquías. Y la respuesta es clara. Habéis apartado de mis estatutos. ¿Qué son los estatutos? Las ordenanzas. Las ordenanzas que realizaban no era conforme el Señor había establecido a través de sus profetas. Se detalló al mínimo para que lo hagan y cumplan, pero lo tergiversaron. No entendieron y no cumplieron. Las ordenanzas eran y son sagradas, tienen o tenían mucho simbolismo. Representaba la venida del Hijo de Dios y ellos hacían la pregunta, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En hacer bien? ¿Cuál era la respuesta? En hacer bien las ordenanzas, en cumplir lo mandado. Eso es la respuesta. Ahora llegamos a la sexta pregunta. ¿En qué te hemos robado? Este versículo es un versículo favorito de la iglesia. Siempre es usado, siempre se menciona. Muchos lo saben de memoria. Parecería loco el pensar que un hombre le pueda robar a Dios. ¿Qué podría alguien robar a Dios? Es una pregunta casi absurda si no conoces lo que se te ha mandado. Versículo 8. Vamos a leer esa sexta pregunta. Dice de Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El diezmo, hablaremos un poco del diezmo. Con frecuencia escuchamos la expresión no puedo pagar el diezmo. Las personas que hacen tales declaraciones aún no han aprendido que no pueden darse el lujo de no pagar el diezmo. Hay muchos miembros que por experiencia pueden testificar y testifican que 9 décimos cuidadosamente planificados, presupuestados y gastados sabiamente con las bendiciones del Señor rendirán mucho más que 10 décimos gastados al azar, sin planificación y sin las bendiciones del Señor. El pago del diezmo es una prueba de nuestra fidelidad y lealtad. El presidente Joseph F. Smith hace muchos años aconsejó, esto está en la Leona del mayo del año 74, que se llama su mensaje, yo derramaré sobre vosotros una bendición. Él dijo lo siguiente, por este principio, el diezmo, se pondrá a prueba la lealtad del pueblo de esta iglesia. Por este principio se sabrá quién está a favor del reino de Dios y quién está en contra. Esa es una forma para saber, ¿estás a favor del Señor? ¿Estás a favor del reino de Dios? Sí, eso indica que pagas diezmo, ¿verdad? No, entonces no estás a favor, pues. Simple y claro. El elder Bruce R. McConkie, o el apóstol Bruce R. McConkie, conocido, un exégeta en las escrituras, él dijo, el décimo es el décimo del Señor. El diezmo es el décimo del Señor. Ya no pertenece al mayordomo en cuyas manos descansa por el momento. El diezmo es del Señor. Apropiarse indebidamente de la propiedad del Señor es deshonesto. A sus ojos es robo. Por eso dice, malditos sois con maldición, porque me habéis despojado toda esta nación. Eso dijo en su libro, pues el elder McConkie, el Mesías Milenario, tiene un libro que se llama así, el Mesías Milenario, son varios tomos todavía. Esto habla en la segunda venida del Hijo del Hombre. Así se llama su libro, pero está en inglés. La pregunta, ¿qué pasa si no pago diezmo? Si no puedo, si no quiero.
Veremos el versículo 9. Este versículo no es muy usado. No se lee con la fuerza como se lee el versículo 8. Este versículo no le damos tanta importancia como se debería. Más se lee siempre cuando se nos asignan mensajes o acerca del diezmo, siempre se menciona Malaquías 3:8, pero no el 9. No leemos mucho el 9. Vamos a verlo lo que dice el 9. Dice, malditos sois con maldición. Wow, fuerte, muy fuerte. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. Debido a que el pueblo de Dios no daba como Él ordenaba, Dios no les bendecía materialmente ni espiritualmente de la manera que Él lo hubiera hecho. Sus tacaños corazones estaban lejos de Dios porque Dios es el máximo dador. Cuando ponemos a Dios a su y a su reino primero, Él promete satisfacer nuestras necesidades. Así dice Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fin del versículo. Ser el pueblo del Señor y ser maldecidos no es nada bueno en la vida. No busquemos la maldición, sino la bendición. Dios le llama robo porque ellos tenían una posición ilícita de lo que le pertenecía a Dios. No es solamente debido a que los diezmos y ofrendas le pertenecieran a Dios. De hecho, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Eso dice Salmos capítulo 24, versículo 1. Pero Dios no nos ordena normalmente que demos todo lo que le pertenece a Él. Él permite que nos quedemos con algo, como mayordomos por parte de Él. Pero los diezmos y ofrendas son diferentes, no se nos dan a nosotros para que las administremos. Eso pertenece a lo que el Señor llama mi casa, la casa del Señor. Una vez más, esa décima parte no la vamos a administrar nosotros. No, no somos los administradores de esa décima parte. A veces escuchamos decir, ¿no es mejor dar ese diezmo a los que no tienen? ¿Verdad? Una palabra, una pregunta común que se hace. ¿No es mejor dar ese diezmo a los pobres? Siempre se oye, ¿verdad? Es más, a veces oímos decir, yo no diezmo, pero ayudo a los pobres. No. La respuesta sí es. Otra vez lo repito, la respuesta, no. La respuesta es, no está bien. Nosotros no somos administradores de ese diezmo. Es en su casa donde se tiene que administrar. Yo quedo exento si se usa mal. Si se usa mal, eso no es mi problema. Mi problema y único problema es diezmar. Y si no diezmo, es un gran problema que voy a tener con el Señor. Si tú das un diezmo, esto es el 10% de tu ingreso o bienes, para Dios no es como si el resto del 90% es tuyo para usarlo como quieras. Todo le pertenece a Dios. Pero Él permite que administres el restante, el 90%. Que por cierto, la mayoría de veces lo administramos mal ese 90%. Pero bueno, ya es responsabilidad de uno. Pero el 10%, no, yo no quiero tu administración. No, que yo le doy a los pobres. No. Dámelo, dice el Señor. Tú no administres eso, administra tu 90%, si es que puedes administrar, porque somos a veces, pues, ni sabemos administrar lo que nos queda, ¿verdad? El 10% el Señor quiere para que Él lo administre. Eso tiene que quedar claro. Ahora en el versículo 10 de Malaquías, capítulo 3, dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos nosotros podemos pagar el diezmo. En realidad ninguno de nosotros puede darse el lujo de no pagar el diezmo. El Señor fortalecerá nuestra resolución si tan solo tenemos el deseo de hacerlo. Él abrirá un camino para cumplir. El propósito del diezmo primordialmente era para apoyar a los sacerdotes que ministraban delante de Jehová. Cuando el pueblo no traía sus diezmos, los sacerdotes no eran apoyados apropiadamente y no había suficiente alimento para ellos en la casa del Señor. El diezmo en Israel también debía ser usado para ayudar a los pobres. Y una vez cada 3 años algo de ello era apartado para ese mismo propósito.
Pero el propósito principal era apoyar a la tribu de Leví y a los sacerdotes. Es decir, no tratemos de omitir o querramos obviarlo. El diezmo del Antiguo Testamento era para apoyar a los sacerdotes y levitas. Ellos no tenían parte. Ellos no trabajaban en otro trabajo. Vivían en el templo. Su trabajo era el templo, hacer las ordenanzas, limpiar el templo, ofrecer sacrificios y demás cosas. Ellos se dedicaban a hacer de eso de por vida, por lo que, ¿de qué más iban a vivir? De los diezmos del pueblo. Si el pueblo no diezmaba, ellos se morían. Es más, se dice en la historia que cuando regresaron del exilio, muchos levitas y sacerdotes ya no quisieron regresar. ¿Por qué? Porque no querían saber nada del templo, por ese trabajo que ellos tenían asignados. En el exilio ellos trabajaban en otras cosas como los demás y pudieron vivir mejor. También se cuenta que los sacerdotes y levitas que regresaron al comienzo dejaron otra vez ese trabajo. ¿Por qué? Porque el pueblo no daba mucho diezmo y tuvieron que trabajar como los demás y esto fue reprendido por los profetas. Pero ellos dijeron que de qué iban a vivir si no había muchos sacrificios y diezmos, por lo que tenían que comer y por ello trabajaban. Ahora, en el versículo 10 dice una frase muy conocida: probadme ahora en esto. Es difícil el encontrar un pasaje comparable de escritura donde Jehová le ordena a su pueblo que le pruebe. Aquí, en cuanto al dar y su bendición, de ello, él le dice a su pueblo: probadme ahora en esto. Veamos si me puedes dar y ser más pobre por ello. Veamos si puedes dar más que yo, dice Jehová, en otras palabras. Tú me das algo, yo te doy más. Tú cumples y yo cumplo más. Por eso dice: probadme ahora en esto. En el versículo 11, avanzando de Malaquías capítulo 3, dice: reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando el Señor reprende al devorador, Él reprende el poder de Satanás a nuestro favor. El beneficio financiero puede pasar desapercibido. Nuestro automóvil puede funcionar más tiempo de lo que lo hubiera hecho si no hubiéramos pagado nuestro diezmo. Los electrodomésticos de nuestra casa pueden durar más. O cuando se rompen, un vecino puede venir en el momento adecuado para arreglarlos a bajo costo. Podemos ser bendecidos con ideas que mantienen bajos los costos de servicios públicos y alimentos. Nuestros jardines quizás pueden ser más fructíferos y útiles. Aquellos que esperan que su empleador les dé un aumento porque comenzaron a pagar sus diezmos pueden sentirse decepcionados quizás, si no pueden ver todas las otras formas en que el Señor ha reprendido al devorador por su bien o cómo son bendecidos de otra manera. Siempre se nos ha dicho que las bendiciones de pagar el diezmo no pueden ser siempre en forma de beneficio económico o material. Si creemos eso, que solamente la parte económica o material nos va a bendecir, estamos mal. Hay muchas maneras en que el Señor puede bendecirnos, más allá de las riquezas del mundo. Está la gran bendición de la salud, por ejemplo. El Señor ha prometido que reprenderá al devorador por nosotros. Y la salud diaria muchas veces es una de las bendiciones más grandes. Y muchos, por no decir miles o millones, lo han comprobado justo en la pandemia que hubo. A algunos ni les ha afectado, a algunos sí les ha afectado, han estado al borde de la muerte, pero han podido seguir vivos, sobresalir, recuperarse y seguir viviendo. Eso es una gran bendición. Llegamos a la séptima pregunta. La séptima pregunta está en Malaquías capítulo 3, versículo 13. ¿Qué hemos hablado contra ti? Y la respuesta está en el versículo 14. El versículo 14 dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová? Debemos tener cuidado de no juzgar a veces el futuro por la apariencia del presente. Mucho cuidado. A veces los esfuerzos de los justos que parecen no tener efecto, ahora darán sus frutos dentro de años o décadas. Hay que tener paciencia y perseverancia. A veces el fruto no será lo que los justos esperaban, pero en la cosecha, sin embargo, lo encontrarán dulce al paladar. Cuando los santos en los días de Malaquías denunciaron que era vano servir a Dios,
estaban siendo engañados, estaban siendo confundidos por el tiempo, por el presente, por el hoy. Ese mismo engaño existe el día de hoy. Siempre es el presente lo que nos engaña. No nos deja ver el futuro. Muchas cosas que nos parecen injustas ahora, con nuestra visión y entendimiento limitados, quedará claro si somos pacientes. Necesitamos darnos cuenta de que cuando nuestra visión es borrosa, la paciencia y el tiempo son elementos esenciales para restaurar nuestras percepciones. El elder Hartman Rector Jr. dijo en el año 83, está en La Leona, que se llama su título Para que tengáis raíces y ramas. Interesante su título, el título de su mensaje. Él dijo, ¿alguna vez miraste al no miembro de al lado y pensaste, él no paga el diezmo y ni asiste seguido a la iglesia los domingos? Puede ver los partidos del domingo, puede ir a la playa, no parece hacer ninguna de las cosas que tengo que hacer yo, y sin embargo parece estar llevándose bien como yo, tal vez incluso mejor que yo. ¿Alguna vez tuviste tales pensamientos? Bueno, si es así, me imagino que a eso se refiere el Señor en estos pasajes que dicen, por demás es servir a Dios. ¿En qué aprovecha que guardemos su ley? Hay un grupo que está recibiendo su recompensa ahora, el otro lo está guardando en el cielo. Y de los libros que se escriben y se escribirán serán juzgados los muertos, dice el elder rector. Fin del comentario. El elder Melvin Ballard dijo, algunos de nosotros hemos dicho, es vano pagar mi diezmo, no prospero. Aquí los ricos no pagan su diezmo y cómo florece. Y algunos de nosotros hemos sido víctimas de ese engaño y trampa, pero se lleva un registro de las acciones de cada hombre. Cuando el Señor regrese y se siente a juzgar, cuando los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados por las cosas que en ellos están escritas, cuando Él haga sus cuentas y se dé una herencia, entonces sabremos si era provechoso servir al Señor y pagar nuestros diezmos y ofrendas. No podemos decirlo ahora, decidirlo ahora, porque si bien el Señor ha prometido que el hombre y la mujer que paguen su diezmo honesto serán provistos, no promete hacerlos ricos, no en cosas materiales. Después de todo, las mayores bendiciones del Señor son espirituales y no materiales. Fin del comentario que dijo el elder Melvin Ballard. Elder Melvin Ballard. Gran mensaje, grandes consejos que nos dan. En Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice, porque aquí viene el día que arderá como un horno. El último capítulo del libro de Malaquías. El diezmo y las ordenanzas del templo nos protegen del día de la quema. El presidente Benson, Ezra Benson, dijo en La Leona del año 74, donde se llama su título Preparaos. Él dice, para los justos el Evangelio proporciona una advertencia ante una calamidad, un programa para las crisis, un refugio para cada desastre. El Señor ha dicho que viene el día en que arderá como un horno, que nos asegura que el que recibe el diezmo no será quemado. Nos asegura eso. He aquí, eso lo dice en la sección 64, en el versículo 23, he aquí el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio y de requerir el diezmo de mi pueblo, porque el que es diezmado no será quemado en su venida. Fin del versículo. Gran promesa, gran promesa. Ahora, en Malaquías capítulo 4, el versículo 5 dice, aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes, gran versículo. Las últimas palabras proféticas de Malaquías se hicieron famosas. Incluso en los días de Cristo, los escribas y fariseos sabían que un Elías debía venir antes del advenimiento del Mesías. Una vez más, los escribas y fariseos sí sabían que un Elías iba a venir antes de que llegue el Mesías, por lo que estaban interesados en saber si Juan el Bautista o Jesús de Nazaret afirmaban cumplir la profecía, o sea, si es que eran ellos. Cuando Jesús llegó a las costas,
de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 16, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Viniendo a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fin del versículo. En otro momento dijo en Marcos capítulo 9, versículo 11 y 12, dijo lo siguiente, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Fin del versículo. Juan el Bautista era un Elías en el sentido de ser un precursor de Cristo. No pretendió cumplir la profecía de Malaquías. En su primera aparición de Moroni al profeta José Smith en el año 1823, Moroni citó numerosos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. Y eso lo encontramos en Doctrina y Convenios. Veamos qué dijo Moroni cuando se le apareció a José Smith. Eso lo encontramos en Doctrina y Convenios capítulo 2, sección 2, versículo 1. He aquí os revelaré el sacerdocio por mano del profeta Elías, antes de la venida del día grande y terrible del Señor. Fin del versículo. Ahora, pasa el tiempo, estoy hablando del tiempo de José Smith, pasan los años y el profeta José Smith y el libro Cowdery son ordenados al sacerdocio de Melquisedec y se les había dado poder y comisión apostólicos. ¿En el año qué? En el año 1829. Entonces, ¿cómo sería lo que dijo Moroni a José Smith? Que Elías revelaría el sacerdocio. ¿Cómo es eso? Si no le dio, si a José Smith no recibe el sacerdocio a través de Elías, ¿cómo es eso? La respuesta es que Elías fue enviado en 1836, cuando José Smith ya tenía el sacerdocio. Entonces, ¿para qué fue enviado? Para revelar las llaves del sacerdocio y los poderes para sellar, que aún no se habían entendido completamente y que aún no estaban en pleno funcionamiento en esta dispensación. Elías restauró las llaves mediante las cuales las familias, organizadas en el orden patriarcal a través de los poderes que acaba de otorgar Elías, podrían ser unidas y selladas por la eternidad. Cuando José Smith recibe el sacerdocio, no recibe las llaves del sellamiento. Eso es lo que le dio el profeta Elías. Las llaves son lo que diferencian del trabajo que hace. Mientras el mundo realizaba sus actividades normales el 3 de abril de 1836, Elías el profeta se apareció a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland, Ohio, recién dedicado, y les dio la autoridad para restablecer el bautismo por los muertos, así como todas las demás ordenanzas necesarias para la salvación de los muertos. Eso donde dice Doctrina y Convenios, sección 110, versículo 16, que dice lo siguiente. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca. Sí, a las puertas. Fin del versículo. Nota. Una nota antes de terminar. Empezamos con notas y terminamos con notas. Esto es un punto más para saber que José Smith es el profeta verdadero y que esta es su iglesia. Porque todo concatena. Todo tiene relación, todo tiene sentido. José Smith recibe el sacerdocio, pero faltaba que venga Elías el profeta, por lo que se le aparece en el templo. ¿Por qué? Porque tenía que dar las llaves del sellamiento que se realiza en el templo. Esto testifica que el profeta José Smith es un profeta verdadero. Todo. ¿Cómo se imaginó todo eso? Es imposible. Esto es imposible. Si le hubiera pasado, si José Smith no fuera un profeta verdadero y fuera un farsante, fuera alguien que está inventando, esto se le pasa, se le va a pasar. No hubiera concatenado todo. Todo concatenó. Eso obviamente demuestra que José Smith es un profeta verdadero. Ahora, ya viendo los últimos versículos, dice el versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra
con maldición. Después de la muerte de Juan el Bautista, prestemos atención a esto porque es muy importante para poder entenderlo. Después de la muerte de Juan el Bautista y de Jesucristo, se estableció la obra misionera en el mundo de los espíritus. Eso lo sabemos. Los espíritus justos comenzaron a predicar libertad a los cautivos que estaban atados, incluso a todos los que se arrepintieran de sus pecados y recibieran el Evangelio. Se les enseñó la fe en Dios, el arrepentimiento del pecado, el bautismo vicario para la remisión de pecados y el don del Espíritu Santo. Algo que no sabían, o algo que nosotros no sabíamos, o quizás tú no sabías, que me estás escuchando y lo vas a saber ahora, es que Juan el Bautista no solo fue llamado para este mundo el predicar el Evangelio de preparación. Esta notable obra también comenzó con el ministerio de Juan el Bautista en el mundo de los espíritus. Juan el Bautista fue asesinado unos 2 años antes de que Jesús fuera crucificado. 2 años antes. Fue muerto Juan el Bautista, decapitado. ¿A dónde fue Juan el Bautista? Al mundo de los espíritus. ¿Qué hizo en el mundo de los espíritus? Debe haber hecho lo mismo que hizo en Judea, en la tierra. Continuó su labor en la predicación del Evangelio del arrepentimiento y la redención mediante el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. ¿Entre quiénes? Entre los que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. ¿Cuál fue su mensaje? Les informó que su liberación estaba cerca. Debió haberles dicho que Jesús iba a ser crucificado pronto, que pronto serían visitados por el Hijo de Dios, que debían creer en sus palabras. Él es el que viene después de mí, es preferido antes que yo. Ese fue el trabajo de Juan el Bautista, en el otro lado del velo también. Este ministerio en el mundo de los espíritus fue mencionado por un ángel que le prometió a Zacarías un hijo. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fin del versículo. Ahora, ¿Juan preparó un pueblo preparado para el Señor durante su ministerio terrenal? Ciertamente no. Los que lo oyeron clamar como una voz en el desierto lo crucificaron a su Señor. Entonces no cumplió, no se cumplió. El pueblo listo, preparado para el Señor, estaba en el mundo de los espíritus. Juan fue en el espíritu y poder de Elías y enseñó que Cristo vendría. Su mensaje fue recibido con gozo y alegría en el otro lado. Esta obra es el espíritu de Elías que vuelve el corazón de los padres hacia los hijos. Esta obra comenzó después de los ministerios de Juan y Jesús en el mundo de los espíritus. Presumiblemente, Elías también ministró al mundo de los espíritus para volver los corazones de los padres a las ordenanzas salvadoras que solo sus hijos mortales podían realizar por ellos. El ministerio de Elías en el mundo de los espíritus aún no se ha revelado, dijo el profeta José Smith. Enseñanzas del profeta José Smith, ahí lo encuentra. Esta es la cara de la moneda que a veces olvidamos. ¿Qué está pasando en el mundo de los espíritus que vuelve sus corazones hacia nosotros? ¿Qué es lo que les hace buscar la redención en manos de sus descendientes? ¿Saben que necesitan las ordenanzas salvadoras del templo? ¿Cómo lo saben? ¿Alguien les ha enseñado el poder de la piedad que pertenece a las ordenanzas del templo? ¿Alguien les ha explicado que sin estas ordenanzas no pueden entrar en el reino celestial de Dios? ¿No pueden esperar llegar a ser rey o sacerdote en la casa de Israel? No pueden esperar pasar la eternidad con su cónyuge. No pueden esperar estar eternamente unidos a sus hijos. De ese lado del velo, el espíritu de Elías penetra más fácilmente los corazones de los espíritus que partieron.
Anhelan recuperar sus cuerpos. Durante casi 2000 años los corazones de los padres se han vuelto hacia los hijos. Debido a la apostasía, los corazones de los hijos solo se han vuelto hacia los padres desde la restauración. Es por eso que la cita de Moroni de esta escritura fue alterada del original, porque se enfoca en los corazones de los niños o de los hijos. José Smith dijo que Moroni en su visita citó Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, que ya lo hemos leído. Pero José Smith dio una interpretación diferente a lo que encontramos en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y eso dónde lo encontramos? José Smith Historia, capítulo 1, versículo 38 al 39. Dice lo siguiente: aquí os revelaré el sacerdocio por mano del profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible, y plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. ¿En quién plantará? En el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. Así dice José Smith, que dijo el profeta Moroni, citando las palabras del profeta Malaquías. No se menciona que los corazones de los padres se vuelvan hacia los hijos. Se trata de que los hijos reciban el espíritu de Elías. ¿Y por qué? Porque el corazón de los padres ya se había vuelto hacia los hijos. Llevan mucho tiempo esperando a que terminen su trabajo. Ahora faltaba o falta que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. ¿Cómo? Haciendo las ordenanzas por ellos en los templos. El profeta José Smith escribió en 1840: los santos tienen el privilegio de ser bautizados por aquellos de sus parientes que han muerto o quienes creen que han abrazado el Evangelio. Si hubieran tenido el privilegio de oírlo y que han recibido el Evangelio en el Espíritu a través de los instrumentos de aquellos que han sido comisionados para predicarles mientras estaban en prisión. Eso lo dice José Smith, Historia de la Iglesia. Hermoso versículo que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice Malaquías. José Smith dijo que el profeta Moroni no dijo eso. Él dijo, él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y por qué? Porque ya el corazón de los padres se había vuelto hacia los hijos. O sea, nos está esperando nada más. Llegamos a la parte final y para ello vamos a hacer el resumen de esta clase. El resumen del libro de Malaquías es un libro corto, un libro pequeño, pero con mucha doctrina, con mucha enseñanza, con enseñanza eterna, con enseñanza de lo alto. Hemos visto cómo el Señor pregunta a su pueblo, una forma de poder hacer entender, de que recapaciten y vean que tienen que cambiar. El libro termina con una gran promesa, la promesa de volver el corazón de los hijos a los padres, porque el corazón ya de los padres ya se ha vuelto hacia los hijos, gracias a la restauración del Evangelio, gracias a la restauración del sellamiento, podemos disfrutar de esta bendición. El elder Tom Perry, con respecto a ello, dijo: esta gran visión del profeta José Smith, que restableció la doctrina de las unidades familiares eternas, la familia eterna es fundamental para el Evangelio de nuestro Salvador. No habría ninguna razón para que Él regresara a la tierra para gobernar y reinar sobre su reino, a menos que se haya establecido la unidad familiar eterna para los hijos de nuestro Padre Celestial. Cuando comprendemos el papel eterno de la familia, el nutrir y desarrollar fuertes lazos familiares adquiere una importancia aún mayor, dijo el elder Tom Perry. Fin del comentario. Hemos visto lo último, que es acerca de cómo se volverá el corazón, pero también vimos el diezmo, de cómo nosotros podemos robarlo al Señor. Cómo el pueblo, cómo el Señor a través de las preguntas está disconforme, y una de ellas es el diezmo, los sacrificios que realizaba, sus sacerdotes que no cumplía. La pregunta es: ¿cómo estamos nosotros? Analicémonos también. Yo trabajo, obviamente, en un área de ventas, y obviamente que doy precios para que paguen, o en las ventas que se realizan en la tienda, doy los precios de algunos productos, y cuando siempre le doy el precio,
La pregunta del cliente es, ¿y sin taxas o sin impuestos? ¿Puedo pagar sin impuestos? ¿Pago cash? Siempre se quiere evitar el pago del impuesto. Siempre. Porque obviamente se busca algo más barato. El impuesto en Estados Unidos es el 8.25%. Ese es el impuesto en Estados Unidos. Lo repito, 8.25%. De $100, si cuesta algo, tú tienes que pagar $8.25 de impuesto. O sea, sería 108.25. Eso sería lo que cuesta el producto. Ese 8.25 va al gobierno y la gente quiere evitarlo. ¿Es bastante o te parece poco? Pregunta. Ok, eso se tiene que pagar. Y sin embargo la gente quiere evitar pagar. Pagar el impuesto, que ese impuesto tú lo ves. Nosotros que vivimos en Estados Unidos, vemos lo que se trabaja en el impuesto. ¿Cómo lo veo? Tú puedes viajar largas rutas y no pagas impuesto, y no pagas peaje. Millas, miles de millas, y no pagas peaje. Y no encuentras un hueco en la carretera. Uno, no encuentras. No lo encuentras. Lo encuentras en perfecto estado. En perfecto estado. Tú puedes viajar de Houston a Miami sin pagar peajes. Y si es que pagas, pagarás uno, que viene a ser como 4, 5, 6 dólares. No hay más. No pagas, pero ya, si es que pagas, pagas esa cantidad. Ahí está tu impuesto. En todas, donde tú vas, en cualquier lugar encuentras semáforos, encuentras señales. Es más, cuando tú viajas desde Houston, que yo vivo en Houston, Texas, y te vas a Miami o te vas a Orlando, encuentras paradas en plena carretera de baños donde tú puedes descansar, zona de descanso le llaman. Tú encuentras, te bajas, te estacionas tu carro y puedes dormir, obviamente en tu carro, y hay baños limpios. ¿Con qué se hace eso? Con los impuestos. O sea, pagar el impuesto, tú lo ves. Tú dices, ¿y esto quién lo hizo? El impuesto. Tu impuesto lo hizo eso. Cuando tú manejas, encuentras un semáforo que funciona. ¿Y esto cómo fue? Tu impuesto fue ahí. Estoy diciendo un ejemplo. Ahora, yo soy de Perú. Pongo otro ejemplo para que tengan idea. Ya lo dije, en Estados Unidos se paga el 8.25%. 8.25%, lo recalco. ¿Saben cuánto se paga en Perú? 18%. Compras un producto, voy a poner el ejemplo, moneda nacional, soles, 100 soles, como vendría a ser 100 dólares. ¿Cuánto vas a pagar? 18 soles o 18 dólares, como quieras, el 18%. ¿Ese dinero a dónde va? A las arcas del Estado. ¿Y para qué sirve? Igualito, para las carreteras. La pregunta es, el peruano, estoy poniendo como ejemplo, mira y dice, ¿y ese porcentaje? No se ve, porque en las carreteras hay huecos. Si tú te vas de una zona a otra, no es mucha larga la distancia y tienes que pagar peaje, y caro el peaje, muy caro, muy caro. Viajan esas largas distancias, como le mencionaría, en Perú, si viajaras de Houston a Miami, poniendo el ejemplo, pagarías fácil, como 100 dólares en peajes, así como lo escuchas. Y lleno de huecos, que están construyendo con huecos, en trámite, es una desgracia. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está el impuesto? Es la corrupción. En este país, yo no digo que no haya corrupción, pero sí se ve el impuesto. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque el diezmo que pide el Señor lo está pidiendo el 10% y tú lo ves, el diezmo. ¿Cómo lo veo? ¿Dónde te sientas? Vas a una iglesia.
Y ahí lo ves. Iglesias en cualquier parte del mundo que tienen techo. No son feas las iglesias que tiene la iglesia, que tiene nuestra congregación. Son bonitas. En muchas tiene aire acondicionado. En muchas tiene su centro de recreación. Tiene canchitas de fulbito en algunos lugares. Puedes practicar deporte. En algunas capillas he visto que practican deporte hasta la 1, 2 de la mañana, porque tiene buena iluminación. ¿Quién paga esa luz? Los diezmos. ¿Alguna vez en alguna iglesia, a ver, haría la pregunta, se ha pasado y ha dicho, señores, hermanos, hermanas, por favor, se pide su colaboración para pagar el recibo de la luz o del agua? ¿O creen que la iglesia no paga? Eso lo paga la iglesia. ¿De dónde? De los diezmos. La iglesia paga por los servicios de la iglesia, de sus templos. Tú mañana te quieres casar, sellar o vas a un matrimonio del templo. ¿Cuánto se paga? Cero. No se paga nada. Es gratis. Y es en el templo. Es hermoso, te puedes tomar hermosas fotos, etc. ¿Cuánto se paga? Nada. ¿Con qué? Con los diezmos. Acá en Estados Unidos la mayoría de misioneros, obviamente que esa es otra parte, usa algunos carros, autos. ¿De dónde? De la obra misional, que sale una parte del diezmo. En Perú igual, México igual. La misión tiene carros, tú los ves. Llega el presidente de misión en buenos carros, que obviamente la iglesia lo paga, paga su gasolina, paga su mantenimiento, para que puedan servir. Durante un tiempo, termina y te vas a tu casa. Vendrá otro, que podría ser en algún momento tú. En algún momento. Y no lo vas a pagar, lo van a pagar los diezmos. Es decir, la iglesia administra bien los diezmos. Administra bien. Y siempre ha dicho el profeta, los profetas siempre lo han dicho. El dinero de los diezmos se usa sabiamente, no se malgasta. En mi capilla no funcionaba el aire acondicionado. Uno llama por teléfono, se queja nada más, quejas nomás. No funciona el aire. Bueno, hay que estar repitiendo y repitiendo y luego, ¡pum!, se arregló. Y arreglar el aire acondicionado en Estados Unidos no es barato, es caro. No importa, que vengan nomás y lo arreglen. Y llama el presidente, destaca, llama el obispo, oiga, venga a arreglarlo. Y vienen a arreglarlo. Gratis. Obviamente con los diezmos se paga. Uno llega a la capilla, en mi capilla hay jardín, lo que se llaman yardas o lo que se llama pasto, lo que fuese. Bien cortadito. ¿Quién lo hace? La iglesia. ¿De dónde? De los diezmos. Pongo este ejemplo porque tenemos que tener claro, nuestros diezmos son bien usados, no son malversados. Y recién en el informe de la Conferencia General se dio un informe de que la iglesia, con el excedente de los diezmos, obviamente se ha donado. ¿Para qué? Para que la gente, para otra gente, pueda servirlo, puedan usarlo para el bienestar del pueblo, de la gente, de las demás personas. Por lo tanto, las finanzas de la iglesia están siendo bien cuidadas. No está en crisis la iglesia. No está en crisis. ¿Por qué? Porque su pueblo diezma. Si tú ves que tu diezmo das un granito, pero lo haces de corazón, bienvenido seas. Y si tú diezmas y crees que con el gran diezmo que das es bastante, te equivocas. Quédate con tu diezmo, no hay problema, porque el Señor no lo quiere. No te pierdas las grandes bendiciones. Así terminamos el libro de Malaquías y con eso terminamos el libro del Antiguo Testamento. Un libro en la cual nos hemos paseado y disfrutado muchas historias de personas y de pueblos que se parece a la historia de nosotros, se parece más que toda la historia de nuestros pueblos. Estas historias del Antiguo Testamento han ocurrido hace miles de años, pero todavía aplican.
y nos parecemos, todavía se vive lo mismo. Si has leído las escrituras, te felicito. De verdad que te felicito. Si has seguido las clases de todas estas clases que hemos compartido, te felicito. También te felicito. Si has asistido a tus clases de escuela dominical, te felicito. Siempre es bueno empezar. Terminaste el año y has aprendido un libro que muy pocos lo hacen. Felicítate. Ese es un buen regalo que te has dado en Navidad. Siempre disfruta las escrituras. Que esa sea tu meta. Este año vendrá, el año 2023 vendrán con nuevas escrituras como es el Nuevo Testamento. Un libro maravilloso también. Muchas gracias por tu atención a la clase y como dice el manual, la próxima clase veremos la Navidad. Así que buena semana. Gracias por acompañarme.